Bienvenidos a Doramadicción. Yo soy Amnesia. Y yo Cabedón. Y hoy vamos a hablar sobre el género del BL. Advertencia, trigger warning, vamos a hablar sobre relaciones sexuales no consensuadas y violaciones. Mayoritariamente entre el minuto 1 hora 11 minutos y 30 segundos hasta 1 hora y 25 minutos. ¡Yeah! Por fin. Episodio que ha tardado la vida. La verdad, hemos tardado, pero hemos llegado. Porque, por si no se ha notado en los episodios anteriores, siempre acabamos mencionando este género, ¿no? Siempre sale por aquí, por allá. Es como, no sé qué, que si es BL, que si no es BL, que no sé qué, qué tal. Pues ha llegado el día. Bienvenidos dromadictos a la explicación, episodio didáctico, divulgativo, como lo queráis llamar, sobre qué es el BL. Y eso, entonces os vamos a contar un poco, porque sabemos un poco del tema. Entonces, ¿qué es el BL? El BL es un género que existe solo en Asia. Hay quien te puede argumentar que existe, que técnicamente puede existir en Occidente, pero yo no diría que son exactamente lo mismo. Pero bueno, es un género que abarca mangas, películas, series, novelas y tal, que significa boys love, amor entre chicos. Entonces diréis, pero si eso son historias homosexuales. No del todo. Por ponerlo rápido y simple, son historias de amor eróticas entre hombres, generalmente escrito por mujeres y para mujeres, que son generalmente heterosexuales. Esta es una definición muy simple y tiene muchísimo más nivel de complejidad este género, pero porque nos enteremos de qué estamos hablando. En el BL lo que nos encontramos son protagonistas masculinos de sexualidades varias que conocen a otro chico en las circunstancias románticas que se te ocurran y entonces, bueno, pues tienen una historia de amor y pasiones y, Dios mío, te amo, pero no puedo, pero no sé qué, ¿sabes? Es romance, pero protagonizado por chicos, básicamente. Sí. Obviamente esto todo es muy fantástico, mucha fantasía. Sí, mucha. Fantasía en el sentido de que así no es como funcionan las relaciones homosexuales en vida real. Al igual que una serie romántica entre una pareja heterosexual y tampoco se ve representada de manera fiel en las series, en las películas de Hollywood. Exactamente. ¿No? O sea, pero aquí se añade el pequeño lado de que es un género escapista, o sea, es un género que nació en sus orígenes, no tenía ninguna intención de representar ningún tipo de realidad, ¿sabes? O sea, por eso lo diferenciamos de representación homosexual en los medios, en plan, porque no es representación homosexual. Últimamente, pues igual sí, pero vamos a dejarlo claro, no lo es. Bueno, a ver, es representación en general, yo diría que sí. Lo que pasa es que es súper fantasiosa y de mentira. O sea, que la gente no es así realmente, pero sigue siendo una representación. A lo mejor es mala, pero es representación nonetheless. Vale, no, sí. En mi opinión. O sea, yo lo decía más por crear una clara diferencia entre lo que es bi y lo que es homosexual. Aunque bueno, a lo largo del episodio vamos a ir descubriendo qué es este género y vamos a entender los niveles, los matices y un poco cómo funciona, ¿vale? Entonces, para que tengáis una idea más clara, porque ahora mismo yo creo que esto es un poco confuso. Entonces, bueno, espero que al final del episodio la gente salga aquí sabiendo lo que es el BL con un cierto nivel de entendimiento más allá del eso es género de chicos que quieren chicos, escrito para mujeres y no sé qué, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno. Te iba a preguntar, mucha gente que se ha leído manga o se ha visto un anime o algo así, o es fanático de Japón, habrán oído del yaoi, que es pues la manera antigua de llamar a este género, que este género ahora mismo se llama BL, pero eso antes se llamaba yaoi, ¿vale? Sí, o sea, claro. Quien conozca el yaoi, esto es lo mismo. Y yaoi viene de una frase que es yamanashi, ochinashi y minashi, que significa sin clímax, sin remate, sin sentido. Para subrayar todavía más el hecho de que viene de un mundo de fantasía. O sea, es Wattpad, es fanfiction, es eso, para que los que entiendan las referencias que se enteren de lo que estamos hablando. Sí.
origen del BL. El BL hoy en día está por toda Asia oriental, pero su origen está en Japón. Nació entre los años 60 y 70, más o menos, y al principio de los 70 es una época en la que empiezan a escribir manga las mujeres. Entonces empiezan a hacer el manga shoujo, que es el manga para chicas, y sale esta generación de autoras que es conocida como la fabulosa generación del 24, porque es el año 24 de la era Showa, porque los japoneses entienden el calendario según eras acordes a los distintos emperadores, ¿no? Entonces el año 24 de la era Showa creo que es el 72 o algo así. No lo sé, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero en plan, por ahí, ¿vale? No es científico esto, pero bueno. Es que tenemos Nos equivocamos como todos. Tenemos que hablar de muchas cosas y no da tiempo a ser exacto. Entonces, básicamente revolucionaron el género del shoujo, o sea, todo lo que conocemos, o sea, por ejemplo, Lady Oscar, que es un anime bastante conocido, que va de una mujer que vive corte de Versalles con María Antonieta y no sé qué. Que no me la he visto. Yo tampoco, pero la conozco y en plan sí, se llama Lady Oscar porque es una mujer, pero básicamente se viste como un hombre, se pelea como un hombre, no sé qué, y luego además tiene esta historia de amor con su compañero de armas y no sé qué y tal. Entonces están ahí ya jugando con el género, los romances, no sé qué, luego además es como muy trágico. Les iba mucho la tragedia en esta época. O sea, por ejemplo, uno de los primeros BLs, que es lo que se considera como un BL, o sea, yaoi o shonenai, como lo quieras llamar, todo es lo mismo. Es La balada del viento y de los árboles, que está disponible en formato manga para quien lo quiera comprar en España. Cuenta la historia de dos chicos en una escuela, en un internado, creo. Sí, en un internado, sí. Sí, uno de ellos en plan se da las drogas, estaba medio prostituido, le violaron de joven, sí. Está todo fatal. Y luego la cosa acaba con que, o sea, huyen y... Uy, spoilers. Huyen y entonces luego pues le da no sé qué alucinación por el mono de las drogas o lo que sé y le atropella un carro. O sea, no tragedia. Me acuerdo de eso. Y eso que me he visto esta película o serie o lo que sea. Es que hicieron un OVA de un trozo. Ah. Pero la historia hasta el final, o sea, el final de la historia acaba con que está medio drogado, no sé qué, sale a la calle buscando a su hermano que le violó de niño y le atropella un carro. Y ahí se acaba. Todos los tropos terribles del BL se encuentran. Creo que ya tiene sentido porque todo acaba así. Además son como niños jóvenes. Cuando ves los dibujos... Son jovencillos. Sí, son jóvenes, o sea, la cosa empieza con niños europeos en internados, sí. Con historias trágicas y además son bastante, o sea, de hecho son casi prepubertos, o sea, sí, tienen como 11, 12 años. Sí. Súper jovencitos. Sí. Bueno, muy turbio, tienen pinta de 11, 12 años. Luego no sé si tienen 11, 12 años, pero todo muy turbio, sí, bastante turbio. Pero claro, la idea era explorar cosas que no se habían explorado antes, ¿no? Entonces pues están aquí explorando todas estas cosas, ¿no? Además todo esto es después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los japoneses, que tienen un trauma encima que no pueden con él, tienen que explorar sus emociones, sus sentimientos y todas esas cosas, ¿no? Y además había mucho interés por novelas europeas que contaban historias similares, ¿no? Y se trataban muchos temas tabú como el sexo, la adicción y esas cosas. Hay una película occidental que tiene un poco ese mismo como regustillo, ¿no? Ambiente, sí. Vibe, sí. Vibra, que se llama Maurice, sí. O Maurice. Pero tiene un poco, es un poco ese mismo ambiente, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues tiene muchísimo éxito entre las mujeres y lo que pasa es que va evolucionando porque las autoras empiezan a hacer lo que es el equivalente del fanfiction en manga, que es el doujinshi. Y entonces lo que hacen es que, como les gusta el manga shonen, que es el manga de acción para chicos, no sé qué, pues empiezan a hacer doujins de, pues por ejemplo, Oliver y Benji, y lo empiezan a publicar en revistas autopublicadas. Eso es el doujin, ¿no? O sea, tú haces tu manga sí. y lo conviertes en revista y lo publicas tú mismo y lo vendes. ¿Como un fanzine o algo así? Un poco como un fanzine, sí. Que a día de hoy se sigue haciendo todo esto. Sí. Y entonces pues empiezan a hacer eso y como empiezan a ver que, o sea, las editoriales empiezan a ver que eso tiene traca, pues empiezan a crear revistas mensuales de manga de toda la vida para ese género específico. Y sale, pues, por ejemplo, la revista Jun, que es una conocida que era solo de yaoi, de BL. Espera, una cosa, una pregunta, es que me ha surgido. Uh-huh. A ver, ¿cuál es la diferencia entre yaoi, shonenai y tal? Porque yo tengo la sensación de que BL es
como las dos cosas, pero que el yaoi es como cosa mucho más explícita y shonen ai es cosa menos explícita, vaya, más sobre los sentimientos y tal. Sí, te explico exactamente la diferencia. Esa diferencia solo existe en Occidente. O sea, cuando el yaoi se empezó a hacer popular en Occidente, empezamos a hacer la diferencia entre yaoi y shonen ai. Pero en realidad esa diferencia no existe en Japón. En Japón es todo yaoi y ahora mismo es todo BL. O sea, tú le dices yaoi a alguien en Japón y se te queda a cuadros en plan de qué me estás hablando. Sí. ¿Sabes? Entonces es todo BL y bueno, pues varía de menos explícito a más explícito. En Occidente lo que hemos hecho es que hemos diferenciado entre shonen ai y yaoi porque el shonen ai no tiene ese lado sexual, o si lo tiene está censurado, y el yaoi no censura el aspecto sexual. O sea, algunos pueden incluso llegar a ser casi porno, es porno. ¿sabes? O sea, esa es la diferencia. Lo que pasa es que hoy en día estamos empezando en Occidente a usar lo de BL. Y eso incluye todo. Claro, incluye un poco todo. Por ejemplo, si tú buscas en categoría de mangas en una página web de mangas, pues igual todavía te puede salir la categoría yaoi y shonen ai. Pero, por ejemplo, en la página de Milky Way, que es una editorial de mangas que tiene muchísimo BL, pues, por ejemplo, o sea, si tú buscas en su catálogo, pues hay una categoría que tiene que se llama BL. Vale. O sea que estamos un poco pues por detrás de Japón yendo con ellos, ¿no? Entonces estamos juntando todo en un solo género. Vale. Bueno, puedes ya continuar. Entonces, bueno, pues empiezan a publicar, no sé qué, va cogiendo traca, va evolucionando y en los 90 ya tiene una fórmula hecha, ¿no? Y entonces imita mucho las dinámicas heterosexuales que no nos gustan. Es decir, dentro de la pareja tienes a uno que es el seme, que significa como atacar. Sí. Que viene de SMT, creo, y que es como más masculino, más grande, espalda amplia, manos grandes, ¿sabes? Sí. Y el uke, que es el que recibe, que es más femenino, más pequeñín, con ojos más grandes, muy femenino, ¿no? Entonces es uno que es la chica y el otro que es el chico. Básicamente. Entendemos por dónde roles, iba el sí. tema de que esto no es buena representación. Bueno, pero es verdad que es una manera de representación de gente homosexual que a lo mejor, en plan, seguramente hay parejas que tengan esa dinámica, pero que no es la única dinámica que existe. A eso vamos, un segundín. Entonces, bueno, tenemos esa dinámica de el más masculino, el más femenino. Uh-huh. Luego también está el tropo, el cliché de soy gay por ti, es yo no soy gay, pero tú me gustas. Sí. Entonces es como, no me gustan los hombres, me gustas tú. Y es una especie, esa idea de que es un amor que trasciende, es un amor tan apasionado que trasciende el género, las limitaciones, y es como súper profundo, intenso. O sea, empiezan a tener historias en plan de como hay un manga que es un poco de esta época que sale que va de dos que se enamoran, pero que uno de ellos está un poco tururú de la cabeza y entonces como que se prometen que si pasa algo que sea, se suicidan juntos y no sé qué. O sea, la cosa es como muy intensa, ¿no? Sí, muy intensa. Entonces en los 90 es cuando se empieza a popularizar por el resto del mundo. Y entonces esto es lo que es más recurrente de todos los estereotipos que hay dentro del yaoi, o sea, todos los clichés. Estos son los que más se repiten porque es lo que empezó a salir de Japón, ¿no? Y no solo hacia Occidente, porque a Occidente el manga llegó a Occidente en los 80 o por ahí, sino también al resto de Asia. O sea, el resto de Asia empezó a llegarle los mangas pues por esta época más o menos, ¿no? Entonces esto es lo que ha influenciado pues al resto de países que también hacen BL hoy en día, como Tailandia, como Corea y tal. Entonces por eso estos tropos son los que más se repiten, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que más o menos también por esta época, creo que en el 93, no estoy segura. No voy a dar muchas fechas, tengo algunas fechas, pero no las tengo todas súper exactas porque es que no me quiero enrollar. Di en los 90. Por los 90, más o menos en esta época, cuando la cosa se empieza a popularizar, ocurre una cosa que se llama los yaoi ronso. O bueno, si lo queremos pronunciar bien, yaoi ronso. ¿Qué significa? Que son el debate yaoi. Significa el debate yaoi. Entonces, ¿qué pasa? Que en una revista autopublicada de estas, de mangas yaoi y tal, un hombre gay empieza a criticar el género y explica por qué es dañino para los hombres homosexuales. No, porque claro, aquí ya lleva como 20 años produciéndose, ¿no? Entonces, pues tú piensas, no hay representación homosexual en ningún sitio más que en estas historias. Entonces tú, como persona homosexual, vas a leer estas historias y en todas se drogan, se mueren, son historias imposibles, muy trágicas, no sé qué, tal y cual. O sea, sí. Y luego además, pues uno es más femenino, el otro es más masculino y es lo único que ves, ¿no? O sea, que puede ser un tipo de dinámica, pero no hay otra variedad de dinámica, ¿no? Entonces es como todo muy así y además está escrito por mujeres, para mujeres. O sea, que falta también el lado de persona que lo ha experimentado en su propia carne y tal, no sé qué. Y entonces el tío se pone no sé qué, o sea, bueno, lo pone verde. A lo que
responden, todo esto es una conversación que ocurre a lo largo de varias publicaciones de esta revista, ¿no? Entonces le van respondiendo las lectoras de la revista y las productoras de las obras y tal, y van hablando pues eso de que no debería sentirse ofendido porque en realidad esto no pretende representar a gente homosexual. Entonces, bueno, ocurre el diálogo y el debate más o menos acaba con las mujeres que leen esto siendo más conscientes de quiénes son los homosexuales y el papel que tiene en la sociedad y cómo, o sea, porque son parte del público, claro. O sea, ellas sin haberlo querido ni, o sea, sin intención, han acabado teniendo en su público gente homosexual, ¿no? Entonces como ahí entra el contacto entre el BL, el yaoi y lo homosexual. Y claro, aquí esto tiene todo el sentido porque si es el único sitio donde se ve representación, aunque sea súper fantasiosa, la gente homosexual va a ir, supongo, a la única fuente donde se ven como algo, entre comillas, representados. O sea, mayor, menor medida. Claro. Como que sigue siendo representación. Eso es. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, básicamente lo que están diciendo los homosexuales es, oye, ya que estás contando historias homosexuales, infórmate de lo que son las historias homosexuales, ¿no? Sí. Y entonces, hacia los 2000, el género empieza a evolucionar, porque estos debates tienen... O sea, todo aquel que es parte de esta especie de fandom, ¿no? Sí. Pues se entera de estos debates, ¿no? Entonces, pues se va empezando a tener en cuenta más el aspecto de realista, digamos, ¿no? El aspecto de los personajes siendo homosexuales, ¿no? Y entonces empieza a haber mangas en donde los personajes se identifican como homosexuales, o sea, dejan de hacer no, o sea, solo me gustas tú, no me gusta el resto de la gente, o sea, empieza a haber personajes que dicen, no, sí, soy gay, en plan de, me di cuenta de que era gay, o de repente le gusta a alguien y se quedan en plan de, ostras, igual era gay, ¿sabes? O sea, en plan, cosas así. También empiezan a lidiar, pues, con la presión social, Sí. Salir del armario y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, empiezan a lidiar con cosas como, por ejemplo, tengo porno en el teléfono, pero es porno homosexual, no vaya a ser que me pillen, esas cosas así, ¿no? Sí. Claro, que en esto, y esto lo hablan un poco los académicos que estudian el tema, hasta el punto en el que hay muchos mangas de los que salen ahora enseñan una idealización de la sociedad japonesa en donde a la gente casi les da igual que, o sea, a la mayor parte de las personas les da igual que la gente sea homosexual, todo el mundo, o sea, sale uno que es homosexual y el amigo es homosexual y el otro es homosexual, son todos homosexuales y acaban en relaciones homosexuales. ¿Sabes? Entonces como todo muy progresista, casi más progresista de lo que son los japoneses en la realidad. En la sociedad, sí. Porque los japoneses tienen, pues por ejemplo, tienen como concesiones de matrimonio en la zona de Tokio y están ahí peleando por sus derechos y demás, pero, o sea, no es ilegal, pero tampoco tienen muchísimos derechos, ¿sabes? Sí. Y... Todavía no creo que no pueden casarse en Japón. No, tienen como contratos de pareja, pero solo en la zona de Tokio, o igual hay alguna que otra ciudad, o sea, a nivel municipal pueden hacer eso, pero no es un matrimonio. Ya. De hecho, pequeña curiosidad del día, que esto me parece muy interesante y por eso lo digo, los hombres homosexuales en Japón, en vez de casarse, se adoptan. Oh, hostia, pero esto también pasaba en el occidente. Porque ¿cómo puedes pasarle ¿Ah, tus sí? cosas? Sí. Ostras. Que no es una cosa que tienen en común. Dicen, ¿cómo hago para que mi amado acabe con todo mi dinero que sea cuando muera? O sea, tema de herencia. Pues tú adoptas a alguien y le adoptas a modo hijo, que es súper raro, pero bueno, en plan, si es la única manera que puedes como hacerles familia. Eso es, sí. De hecho, esto sale en una de las series japonesas BL, que se llama ¿Qué comiste ayer? Que es Kino Nani Tabeta. Sí. Uno de ellos es un abogado y en un momento dado pues viene una pareja homosexual mayor a decirle, mira, es que quiero que nos ayudes porque no quiero que ni un solo yen vaya a mi familia. Ni uno solo, ¿sabes? Sí. Porque eso, le han tratado mal y todo eso, entonces, y quiere que lo tenga todo su pareja. La verdad que es una escena muy bonita, muy, o sea, yo con la lagrimita en plan de... Pero bueno, sí, seguimos. Y entonces, bueno, la cosa va evolucionando, pero siempre está todo dentro del manga, ¿no? Sí. El manga, el doujin, las novelas y eso y tal. Y de vez en cuando, pues si tienes suerte y algo es muy popular, pues sale una película animada o una serie de OVAs, que son como miniseries, capítulos especiales animados, o
de vez en cuando pues una película live action o una película en 2 partes y tal. Pero se queda todo muy dentro del manga, ¿no? Sí. Y entonces llega el cataclismo en 2015. Ok. Tailandia. Sí, Tailandia. Tailandia llama a la puerta y se encuentra ante un problema. O sea, bueno, no. Tailandia produce series, muchas series. Pero sobre todo produce series tipo telenovela. Y entonces pues juegan mucho con el lado dramático, el no sé qué, maldita lisiada, ese tipo de cosas, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las series coreanas en todo el 2000 han tenido mucho éxito, ¿no? Y tienen también ese rollito telenovelesco, ¿no? Entonces, pues se están comiendo todo el mercado de las series tailandesas. Y entonces están como, ¿qué coño hacemos con nuestra vida? Y hay una cosa que ha estado pasando en Tailandia, que es que se han publicado muchas novelas BL. Sí. Y son muy populares, tienen mucho público, no sé qué, porque el contexto de todo esto es que en los 90 les empieza a llegar el manga a Tailandia y las mujeres y los gays tailandeses se dedican a traducir los mangas ya hoy para tener acceso a ello. Y en los 2000 es cuando las novelas online se popularizan, que son estas novelas que se han publicado, ¿no? Entonces es básicamente fanfiction. Sí, otra vez. Porque de hecho, algunas de ellas son fanfiction de grupos de K-pop, ¿eh? ¿En serio? Esto confirmado. Eso no lo sabía. Sí. Sí. Lo que pasa Oh, que, no. bueno, le cambias el nombre y ya está. Sí. O sea, sí, te lo juro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Como les están comiendo el terreno a los tailandeses, los coreanos, pues estos dicen, tenemos que probar formatos nuevos, ¿no? Y entonces empiezan a hacer, en vez de hacer sus series que se llaman la corn, que son así como dramas, no sé qué, empiezan a hacer esta cosa que llaman series, o sea, series, que son de adolescentes, que son episodios más cortos, con protagonistas adolescentes y menos dramático, más rollo Skins o Misfits, ¿sabes? O sea, estas series así un poquito como... Sí. Un poco física o química. Sí. Es un poco física o química, pero con un toquecillo Skins, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso, empiezan a hablar, pues eso, del alcohol, de las drogas, embarazos adolescentes, sexo, tal, no sé qué, ¿no? Y en 2013 sale la serie Hormones the Series, que es Hormonas la serie, que es un exitazo total. Sacan 3 temporadas de 14 capítulos, cosa que, o sea, una serie asiática no ha tenido 3 temporadas en su vida. Es literal. Y es una colaboración entre las 2 productoras que son la GMM TV, que es Grammy TV, y Nadao Bangkok, que es otra... Hostia, yo no sabía que era eso, que eran una collab. ¿What? Sí. Muchas O sea, cosas porque nuevas. GMM es uno de los canales de televisión tailandeses, pero también producen, o sea, estos hasta la fecha producían muchísimos artistas De pero música. Sí. ¿sabes? O sea, cantantes y demás. Uh-huh. Entonces, bueno, pues empiezan a hacer estas series, muchísimo éxito, tal, y en 2014 sacan otra serie, bueno, no estos, pero otra gente, sacan la serie Lovesick The Series, que tiene 13 episodios la primera temporada y tiene un poco la misma premisa. Pero Hormones no es necesariamente un BL, es una historia de muchos jóvenes y algunas historias son entre 2 chicos o entre 2 chicas, ¿no? La de Hormones, me refiero. Sí, la de Hormones hay una pareja secundaria que es entre 2 chicos. Vale. Y no sé si hay entre chicas. No lo sé. Pero sí, están en el background. Porque, a ver, todo esto hay que entender que en Tailandia hay mucha presencia en la televisión y tal de los hombres gays afeminados y las mujeres trans. Uh-huh. O sea, son como el personaje cómico tailandés de la tele. Entonces tienen mucha presencia. Entonces como que no es algo en plan de como que no se había hablado hasta ahora y ahora se empieza a hablar, sino que empiezan a pasar de personaje cómico a un personaje. Igual pueden tener alguna historia Eso de amor dramática por ahí, ¿no? Sí. Pues eso es Hormones. Entonces Lovesick es un poco la misma premisa, menos alocado, pero los protagonistas son 2 chicos, o sea, la pareja principal son 2 chicos. Dentro de lo que cabe, o sea, todo esto es en plan física o química, entonces tienes 7.000 personajes que dependiendo del momento unos u otros son más protagonistas, ¿no? Pero técnicamente estás como siguiendo a un grupo de protagonistas, ¿no? Sí. Pues en Lovesick son estos 2. Y entonces tienen una primera temporada y luego es un poco arriesgado porque nunca habían tenido un protagonista de 2 chicos. Y un romance entre 2 chicos, sí. Sí. Luego es muy sutil. Es mucho de miradas y tocarse las manos y no sé qué. Y luego además es que los 2 tienen novias, entonces pues no pueden estar juntos. Es un amor imposible, o sea. Entonces tiene muchísimo éxito. Y entonces hicieron una segunda temporada de 36 episodios. Toma ya. Sí.
el elenco era enorme, o sea, todo hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que contar la historia de todo el mundo, pero claro, entonces había ya varias parejas BL en esta serie, aparte de los protas. Sí. Y entonces, bueno, pues empieza a tener como muchísimo éxito tal. Y entonces pues todo el mundo dice, esto es nuestro nuevo modelo de marketing. O sea, con esto vamos a vender series. Y se dedican a hacer este género, ¿no? Buscan una novela, que estas novelas son conocidas en Tailandia como novelas Y de yaoi, o sea, Y de yaoi, porque se escribe con Y. Y entonces pues cogen una novela y la adaptan a serie. En 2015 la GMMTV, la Grammy TV, saca una serie que se llama Sotus. También, ¡pum!, exitazo. Todo el mundo está como, ¡guau!, no sé qué, tal. Encima la ponen en YouTube para la gente... Y es gratis. De fuera de Tailandia. Entonces, claro, pues ahí empieza a tener también un poquito de éxito internacional. Poquito, pero un poquito. Entonces, en plan, está todo el mundo como, ¡oh, Dios mío, Sotus!, no sé qué. Y lo que pasa es que la diferencia aquí es que pasamos de adolescentes de colegio a... Universitarios. Y entonces, bueno, empiezan a salir, entonces está todo el mundo, los universitarios son un éxito, pues pum, novela de universitarios que hay, novela de universitarios que adaptamos. Y entonces, pues varias cadenas se ponen a producir BL y todo el mundo está como pa. Y encima las usan para promocionar actores nuevos y tal. Luego explico cómo funciona esto y por qué es tan rentable, ¿vale? Porque no es solo la serie, sino todo lo que viene después de hacer la serie, que hay fan meetings con los actores, hay una serie de... O sea, hay un merchandising enorme y todos estos conciertos y tal. Entonces todo eso lo explicaremos luego, en plan, pero se viene todo eso junto con la producción de la serie. En 2020 llega la pandemia y en la pandemia nadie tiene nada que hacer con su vida y entonces sacan una nueva serie que se llama Together y esta es la que lo rompe todo a nivel internacional. Primero de todo tenemos que decir... Todo el mundo... Sí. A ver, los dos chicos principales, la pareja principal, los dos son guapísimos, o sea... Guapísimos. Muy guapos, que eso seguro que ayuda muchísimo. Sí, luego uno de ellos es bastante buen actor, así que también, o sea, es... Entonces, bueno, tiene mucho éxito en la esfera de influencia de Tailandia que ya existía, que es Vietnam, Filipinas, Indonesia y China, y luego más allá, es decir, Japón, Corea y el resto del mundo occidental. Sí. Aunque sigue sin ser tan popular, pero en plan muchísima gente ha empezado viendo BLs a través de Together, ¿no? Entonces es la primera serie que fue difundida por canales oficiales en Filipinas y es la primera serie tailandesa que rompe la frontera japonesa. Que eso es muy difícil. O sea, entrar en el mercado japonés es como complicado, imposible. Sí. Pero lo consiguen, o sea, de hecho hicieron una película, secuela, recopilación, no sé muy bien lo que era porque no la he visto, y se emitió en cines japoneses, o sea, nivel. Es que sí, Y entonces es a través de esto que Tailandia está como, este es nuestro soft power. Efectivamente. Nuestro poder cultural. Y entonces ahí la cosa explota todavía más. Y entonces, entre 2015 y 2021 se han producido unas 100 series. Es muy loco. Y en 2022 se produjeron 90. O sea, la producción dobló. Sí, o sea, literalmente en un año han hecho casi lo mismo que en 5 o 6 años. Es muy bestia. A ver, también hay que decir, el coste de la producción, por lo menos de las primeras Es bajo. es muy bajo. Pero está mejorando mucho. Yo creo que ahora que tienen dinero, porque, o sea, han visto el tirón. Sí, o sea, es la mina de oro de Tailandia. Y de hecho, ha sido el éxito de Tailandia que ha hecho que el resto de países occidentales, asiáticos, orientales, se hayan puesto a producir sus propias series. O sea, a esto se ha unido Japón y se ha unido Corea y se está metiendo Vietnam. O sea que Filipinas también. O sea, seguiremos explicando, pero bueno, esto es un poco para entender la historia del BL hasta a día de hoy y por qué tiene tanto éxito, ¿no? Pero antes de explicar eso, acabo de explicar cómo funciona económicamente, ¿no? Sí. Entonces, Tailandia crea esta fórmula que está un poco basada en la fórmula de los idols del K-pop. Es que es un poco la manera en la que le sacan más provecho a esto, ¿no? O sea, con la serie crean un fandom. Y ese fandom se dedica mucho o sea, lo vive muy intensamente, es muy fan y se enamora. O sea, vamos, están que se mueren por los actores porque todos los actores tienen un poco esta pinta coreana, ¿no? Intentan imitar la perfección coreana de caras y de piel y de no sé qué. Y eso... Un poquito, van tirando por ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que estos son, por lo general, niñas adolescentes y no tan adolescentes
que tienen dinero. Entonces, ¿qué hacen? Te convierten a los actores en una especie de idol. Entonces te hacen fan meetings y fanservice, contenido especial, detrás de las cámaras y conciertos. O sea, es como un nuevo tipo de celebridad, ¿no? Sí. De hecho, creo que, igual me lo invento, pero me suena que alguna vez alguien se haya referido a estos actores como Y idols. Pues en puede plan ser. de idols ya hoy. Algo así. Y entonces, porque tienen eso, o sea, tienen contenido detrás de las cámaras con el K-pop. Tienen mini entrevistas rápidas de todo lo que se puede entrevistar, se entrevista. Además, tienes... Como live. O sea, salen en programas de variedad, luego además tienen los fan meetings, que los fan meetings se van a un centro comercial y en el centro comercial pues están ahí, hablan con los fans, no sé qué, tal y cual, te hacen un poquito de tal. Luego, en su día, pero ya no tanto, hacían mucho fanservice. Que es decir, pues en plan de abrir bombones con los dientes entre dos o... Y que esto también lo hace la gente de K-pop, por lo menos antes lo hacían mucho. Sí, cada vez lo hacen menos porque es un poquito... Es demasiado. Cuestionable, problemático. Se pasan. Pero bueno, eso le vuelve muy locas a las fans y claro, pues te ponen el precio de las entradas a los fan meetings, bueno, a unos precios desorbitados. Pero bueno, la gente va y tal. Entonces, sigue siendo un género escapista, entonces suele acabar con un final feliz y luego hay mucho fanservice. O sea, todo es porque, de hecho, o sea, hay actores que se quedan como con una pareja y repiten en varias series, ¿no? Entonces son un par de actores que repiten mucho. Estos tienen un término y se conocen como pareja imaginaria. Ah, sí. Que no me acuerdo cómo se decía en tailandés, pero son como parejas imaginarias, ¿no? Entonces lo juegan mucho, ¿no? O sea, le dan mucho al lado de que no es real, pero juegan mucho con hacerte creer que lo es, ¿no? Sí. Y eso, claro, a la gente le encanta y está como, ¡oh, Dios mío! Y no sé qué. Y pasan dos cosas importantes con todo esto. Uno, que es que abre las puertas a la representación LGBTQ+, sí. Porque la gente quiere ver más de este contenido y entonces empieza a ser, o sea, es posible empezar a ser más realistas, meter temas sociales sobre la situación de la gente LGTB en Asia y todo este rollo. Sí. Y luego importa el género, pues eso, al resto de países, ¿no? Entonces, todo esto, hasta aquí, historia del BL y... la comercialización. ¿Dónde estamos, no? Entonces... ¿por qué Japón y por qué Tailandia? O sea, ¿por qué ha pasado esto en Japón y en Tailandia? Primero que Japón crea el género, ¿no? Aunque ya existía un poco, porque paralelamente, y esto es en plan inciso, en Occidente, en los años 60-70, es cuando empieza el fanfiction. Y empieza el fanfiction con... Star Trek. Fanfics de Star Trek entre Kirk y Spock. O sea, que también es gay, ¿sabes? O sea, todo esto, y además tiene que ver, esto es justo después o durante los derechos de los gays, y luego además toda la protesta que hubo contra el SIDA y tal, no sé qué, ¿no? Entonces está como todo bastante conectado, ¿no? Entonces, en Japón, lo que pasa es que nunca han sido realmente homofóbicos, o sea, tienen una tradición homosexual bastante presente hasta el siglo XIX, que es cuando llegan los occidentales con sus ideas y entonces lo mandan toda la mierda. Y los misionarios y todo eso. Sí. Pero tiene una tradición de prostitutos, monjes, samuráis y aprendices de monjes y samuráis que tienen esta relación de pasivo-agresivo, pero también en plan de como aprendiz y no sé qué, y tienen actividades sexuales. Y como que luego además la diferencia de géneros en Asia es como más difusa, ¿no? Sí. Son muy andróginos y luego además hay mucho de chico que se disfraza de chica, chica que se disfraza de chico y tal, entonces como que no es tan... Incluso en historias súper tradicionales y antiguas. Sí. Pero también pienso que incluso temas de género, por ejemplo, Tailandia siempre ha tenido un tercer género. Sí. Que ahora mismo se consideran como las personas trans. Uh-huh. Las katois creo que es lo que hablas. Sí, pero que me refiero que en India también tienen esa tradición de tener como un tercer género. Uh-huh. Entonces, no es que no ha existido, o sea, es como que siempre ha existido que hay más de un género, o sea, de dos géneros, perdón. Y pues entonces temas de sexo y amor entre más de un género, pues van de la mano. Sí, o sea, la idea no es tan... O sea, la idea no es tan alienígena, ¿no? Y luego además en Japón, esto pasa después de la Segunda Guerra Mundial, entonces había mucha libertad de expresión porque había muchas restricciones durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se acaba la Segunda Guerra Mundial, entonces liberan mucho a nivel de libertad de expresión y por eso nace el manga y tal, o sea, además en el nombre del arte los japoneses son muy de explorar todo, entonces lo más turbio lo han explorado, entonces pues dentro de lo turbio entre comillas pues está como lo fuera de la norma, entre ello pues los homosexuales. Y luego además la representación de las chicas en los mangas estaba censurada un poco, o sea, no dejaban
que las chicas se abriesen de piernas o tal, o sea, tenían, o sea, la representación de las mujeres en los mangas estaba tan, o sea, la falda tenía que llegar a no sé qué punto y tal, que pues en vez de meter a una chica, pues metes a un chico, que es mucho más fácil. Y entonces pues historia de amor entre dos chicos. Entonces también estaba eso, para evitar la censura. Y en Tailandia, pues la relación entre mujeres y gays es bastante más cercana también. Entonces se mezcla mucho más lo que es el BL y lo que es lo LGBT. Porque, pues eso, también más de lo mismo. Tienen mucha prostitución, además están las catois, que creo que es de lo que hablabas antes, que son eso, pues, que mezcla un poco el hombre gay afeminado y la mujer trans. Sí, pero porque o sea, hay que explicar que el concepto LGTB del occidente a lo mejor no tiene sentido o a lo mejor se expresa distinto en estos países asiáticos, porque ellos ya tienen como tradiciones, si lo piensas, distintas, y la relación que tienen la gente heterosexual con los gays, los trans, lo que sea, es distinta de lo que la tienen los europeos, ¿sabes? Uh-huh. Incluso por religión y todo. O sea, las influencias son distintas, entonces, ¿cómo se representa un tercer género? Porque se ve muchísimo en las series que mezclan lo que es ser trans, lo que es ser un hombre gay afeminado. No se traduce bien el formato LGTB, o sea, como lo tenemos en el occidente, con Asia. Y cómo lo ven ellos, que no sé si lo ven igual, incluso. Yo creo que lo ven un poco distinto. ¿Sabes lo que te digo? Sí. No, sí, lo entiendo perfectamente. O sea, tienen ese lado cultural distinto que les hace más aptos a este tipo de... a la creación de este género, ¿no? Porque claro, o sea, esto ha ocurrido solo en Asia. Este género no existe en Occidente. Correcto. Además, en Tailandia tienen mucha influencia ya en la tele. Hay mucha gente que son mujeres trans que están en la tele y que son, pues eso, cómicas. Uh-huh. Por ejemplo, Jenny, también... Esa señora es mítica, sí, ¿eh? Sí, lo es. Jenny de la GMM, Gotji de la GMM. Y luego además hay muchísima presencia de gente LGTBQ+ detrás de las cámaras. Directores, guionistas, productores de sonido, o sea, muchísima. A todo esto les había producido ya, pues por ejemplo, un par de películas como las Iron Ladies, que está basada en una historia real, que es un equipo de vóley hecho por hombres gays y mujeres trans, o sea, catois, que se presentan a una competición, pues eso, municipal de voleibol. Y creo que consiguen ganar, o sea, es que fue un fenómeno nacional. Sí. Yo me acuerdo de haber visto una peli hace mucho, de una chica trans que hacía Muay Thai, que es el boxeo, digamos, el kickboxing. ¿Tú has visto esa película? Es que ni me acuerdo cómo se llama. No la he visto. Vale, bueno, yo pues he visto otra, existe. Que es otra película que se marcaron un Brokeback Mountain en Tailandia, que es Love of Siam. Que es pero mucho más wholesome. De amor, es súper wholesome, es súper bonita, a mí me gustó mucho, y la cosa es que además habla de tragedia, de pérdida, de amor y tal, está muy bien. Y la cosa es que creo que la publicitaron, o sea, no dijeron como en ningún un momento que los protagonistas hetero, eran gays. Sí. No, o sea, ni siquiera creo que metiesen un romance hetero, o sea, porque va de una familia que pierde a una chica, pierde a la hija, y luego resulta que o sea, están todos, o sea, son años después de que la hija haya desaparecido, aparece una chica que se parece mazo a ella. Entonces un poco le piden a esta chica que si puede hacerse pasar por la hermana que ha vuelto y que tiene amnesia. XD. Y bueno, o sea, entonces va de eso. Y luego pues resulta que los protagonistas tienen este amor entre sí porque son el hijo de la familia esta y su vecino. Y el vecino, sí. Y la verdad que muy bonita. Pero eso, creo que se marcaron un Brokeback Mountain en plan de que no avisaron de que iba a ser homosexual. Sí, correcto, no avisaron. Entonces pues eso también tuvo su importancia, ¿no? Entonces yo esto lo pongo como que Japón preparó el terreno y Tailandia sembró la semilla. Sí, del BL, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahora mismo estamos en lo que yo consideraría un boom del BL en Asia. Y por eso queremos hablar de esto, porque es como una pena que esto está ocurriendo en Asia y en Occidente la gente no tiene ni idea, porque es muy interesante, ¿no? Sí, aunque yo creo que últimamente sí que se ve más gente explorar o ver series BL. Y yo creo que más porque Corea se está volviendo mega famoso con todo lo del K-pop. El K-pop tiene fanservice a veces. Y luego la gente empieza a buscar series coreanas. Y luego las coreanas, a lo mejor si te gustan las cosas LGTB, a lo mejor buscas series LGTB coreanas y te van a salir BL. Y yo creo que a través del BL coreano la gente descubre el tailandés. Esa es mi sensación. Aunque hay muy poco BL en Corea.
Sí, luego además que los actores están haciendo famosos, o sea, creo que Sí. a Win, uno de los de Together, le han invitado a ser representante de Prada, creo. Sí, No sé puede dónde. ser. Es que ha aparecido como en un montón de... O sea, en Instagram sigo como a Jackson Wang, que es un ídolo de K-pop, aunque realmente él es chino. Hace lo que le da la gana. Sí, hace lo que le da la gana. Y él es amigo de un montón de ídolos de Tailandia, o sea, actores de Tailandia. Entonces, hay un montón de stories de Jackson donde a lo mejor sale el Win, el actor Win. Sí, O... bueno, sobre todo que Jackson es como monísimo y además cuando está en Tailandia es como... Habla un poco de tailandés. Sí, es muy mono. O sea, están ahí como entrando en contacto y tal. Luego además invitaron hace poco a un par de actores al Festival de Arabia Saudí de Cine. Sí. Sale y tal, Mew. o sea que están, bueno, sale Mew, pero sale Kim Porsche y Hostia, Vegas, o sea, vale. Bidel, Apo y Win, y Mile. Ahí, madre mía, eso no... en Arabia Saudí. Of y course. cuando lo anunciaron estaba todo el mundo súper preocupado, en plan de, pero pueden ir a Arabia Saudí, en plan de, tío, en plan de... en plan de, les van a hacer algo. Madre mía. Y todos los actores, es que son todos, además, todos actores de Biel. Esto es... Sí, es que es graciosísimo, yo me parto. Interesante. O sea, es que una cosa que pasaba mucho en Tailandia es que en su momento pues lo que hacían mucho era como que los actores se hacían conocer a través del BL y luego pues pasaban a otra cosa y no volvían a hacer BL nunca más en su vida. Sí. Bueno, digo esto como si se hubiesen muerto ya y he visto una historia larguísima, pero no, o sea, simplemente hicieron una vez, tuvieron mazo éxito y no lo han vuelto a hacer desde entonces, ya está. Pero un poco pasa mucho con un montón de actores. Sí. Obviamente hay algunos que sí y otros que no. Por ejemplo, estoy pensando en el actor Om Pawat. Sí. Él empezó en BLs, ha estado en un montón de BLs y ahora está empezando a tener roles que no son de BL. Entonces, sí, como que se expande. En su caso, luego además en su caso es más como que, o sea, él ya le ha sacado al BL todo lo que le podía sacar, ¿sabes? O sea, es que ha hecho como gran variedad de papeles de BL, entonces pues quiere probar otras cosas, ¿sabes? Sí. Porque claramente, o sea, porque al fin y al cabo es muy buen una actor. fórmula, es muy buen actor, pero el BL es formulaico, se repite mucho, entonces pues como actor llega a un punto donde dices, a ver, pues te hacía otro, pero es que no tiene nada nuevo. De hecho, la última serie que hizo, que es Bad Buddy, que está muy bien, la hizo simplemente por Nanon, que es su... El coprotagonista. Porque los dos son muy buenos actores, o sea, como en general el BL tiene actores muy novatos. Últimamente no tanto, pero en su momento suelen ser novatos, entonces pues actuación deja que desear, ¿sabes? Entonces pues como si eres un actor con... Calidad cuestionable, si eres un actor siempre lo decimos. Con experiencia y te van a poner solo pues noobs, ¿sabes? Nuevecillos, pues dices, pues paso, ¿no? Entonces tiene su sentido. Pero hay alguno que ha hecho un BL y ha dicho nunca más y dices, joder, hijo mío, relájate, ¿sabes? En cualquier caso, nos estamos enrollando un mogollón, pero bueno. El BL, aunque es un género general de Asia, es bastante distinto en cada país. O sea, cada país tiene un poco su... Porque como, aunque se parecen los países asiáticos, son muy distintos. O sea, son muy, muy, muy distintos entre sí. Entonces lo que enseñan son muy... Lo que tienen en sus series y demás, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, Japón, el BL se está popularizando y está entrando en el mainstream. O sea, el BL siempre ha existido en Japón, pero ha sido siempre muy de... Underground. Sí, un poquito underground, en el sentido de que no... O sea, era mainstream, pero tú no le dices a tus amigos que te gusta el BL, ¿sabes? Y por ejemplo, había una cosa que se llamaba... Es como un secreto a voces. Todo el mundo sabe que existe, pero no necesariamente admites que lo ves. Sí, de hecho, voy a mencionar aquí a las fans del BL. En su día se llamaban fuyoshis. A día de hoy hay quien se llama fuyoshi, hay quien se refiere a sí mismo como eso y hay quien no. Pero la cosa es que se creó el término, creo que lo crearon las editoriales o algo así. Creo que fueron como los antis, en plan, literalmente la gente que no estaba de acuerdo, sí, que pensaba que eran como mujeres depravadas. Sí, entonces que fuyoshi significa literalmente mujer podrida, más o menos. Porque te gusta lo depravado. Qué término más feo, macho. No, sí, el término es feísimo. La cosa es que si tú coges a un tío, tal cual, que le gusta el porno, es normal. Bueno, es que el porno en Japón es todo traidor. Normal entre comillas, ¿me entiendes? Sí. Es porque son mujeres y te esperas como que las mujeres no estén como metidas en X cosas. Pero claro, este es un género que explora algo que una mujer no lo podía explorar en sus comienzos como una mujer con un hombre o una cosa así, en plan la sexualidad, todo eso. Es como muy tabú para una mujer explorarlo. Incluso en el occidente es como
Ahora obviamente es mucho más abierto, pero, ¿sabes? Antes, no sé. No, claro, entonces... Era, ¿sabes? Como que no hablabas de este tipo de cosas. Eso, o sea, que por lo general no se habla. O sea, de hecho, cuando yo estuve en Japón, tenía una amiga japonesa con la que, en plan, hablábamos de... O sea, casi no hablábamos, pero en plan, sabíamos las dos que a la otra le gustaba el BL y nos compartíamos los mangas, pero no lo decíamos. O sea, en plan... ¿En serio? Sí, o sea... Y de hecho que ahora en su Instagram está viendo mazo de cosas de BL, o sea... Afghan, no sé qué, y hay fan meetings en Japón además, entonces pues se va al fan... O sea... Espera, ¿tú le introduciste a...? No, lo descubrió ella sola. Ah, vale. Joder, macho. Pero cuando vi que lo empezó a ver le dije, yo también lo veo, ¿sabes? Se puso súper roja. No, porque esto fue por mensaje. ¡Lol! Pero bueno, entonces... Hostia, pues, y además ni cara a cara. Madre mía. No. Vale, bueno, sí. pero porque yo ya no estaba en Japón, tía, o sea... Ya. Ah, vale, ya entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en Japón, o sea, hasta ahora era, pues eso, como existía, pero no se le daba más atención. Y entonces, en 2018, sale la serie Ocean's Love, que significa amor de cuarentones, algo así. Sí. Porque Osan es lo que llamas a un señor que tiene, pues eso, como 40 años, ¿no? Es un poco como, sin llegar a ser abuelo, pero es como mayor. Como el Ayushi coreano, Lung en tailandés. Sí. Todo lo mismo, es el señor mayor. Entonces, pues es una historia muy graciosa porque es un oficinista que descubre que su jefe está enamorado de él. Y es una comedia romántica y tuvo muchísimo éxito, además porque los actores que hacían del oficinista y de su jefe son muy famosos. Y además es muy gracioso porque tú ves al jefe que tendrá 50 y tantos poniendo caritas de adolescente enamorada, en plan de con el hábito que se le sale y te partes el culo. Pero lo guay de esto es que, o sea, era comedia, pero la parte romántica se la tomaron en serio, ¿sabes? Sí. O sea, no era solo comedia y luego lo romántico era como, no, o sea, se la tomaron en serio, hicieron muy bien y estaba muy bien. Tiene una segunda temporada de la que no se habla porque es una mierda de segunda temporada. Porque es como que mismos protagonistas, distinto mundo, distintos intereses amorosos, no sé. Ok. Promocionado por una aerolínea, mierda pura. Y entonces pues empiezan a producir un poco más de estas series. O sea, se producen con más frecuencia, vamos, ¿no? Porque antes se producía que una al año, ni siquiera. Y ahora se producen como 3 o 4, igual 5 japonesas al año. Pero son miniseries, son cortitas. Y son principalmente adaptadas de mangas que ya existen, ¿no? Lo que pasa que... O sea, las hacen con... O sea, eso ya se hacía antes, pero ahora se hace miniserie en vez de película y se hace con un poquito mayor de trabajo metido en ello, ¿no? O sea, es un poco más largo, ¿no? Sí. Y en 2020 hubo otro boom, que fue Cherry Magic, que fue otra serie que tuvo bastante éxito. También entre medias estuvo la de ¿Qué comiste ayer?, la de Kino Nanita Beta, que estaba muy bien. También con actores muy conocidos, que son una pareja de gente de mediana edad, que pues eso, están emparejados y siguen con su vida, ¿no? O sea, tienen su vida y es gracioso y está bien. Y luego, después de Cherry Magic, fue cuando llegó Together a Japón y entonces pues empezaron a descubrir las series tailandesas. Entre medias, también ha habido un par de producciones hechas por gente LGBT, o sea, sí. Concretamente para educar, supongo, sobre la condición LGBT en Japón, ¿no? Entonces, pues estaba el marido de mi hermano. Sí, por Gengoro Tagame. Sí, Gengoro Tagame, otro pequeño dato curioso, Gengoro Tagame es el rey del vara, que es lo que se considera el porno de hombres cachas y con pelo. Sí. Para hombres homosexuales. Entonces es el rey del vara y un día dijo, dejo el vara y me dedico a hacer mangas que sean sobre el ser homosexual y que eduquen y que no sé qué. Y entonces, yo me estoy leyendo el manga de El marido de mi hermano pensando que en cualquier momento va a pasar algo depravado. No va a pasar nada, es muy wholesome. No, es súper cookie, o sea, no pasa nada depravado, es la cosa más normal del mundo. Pero claro, yo estaba leyéndolo y yo estaba en plan de, es que va a pasar algo. O sea, yo estoy tan acostumbrada a asociar su estilo de dibujo a cosas depravadas sexuales que claro, cuando lo estaba leyendo estaba como, ay, asustada, pero no, al final todo bien. Entonces hicieron la adaptación a serie muy bonita, además con un actor que es canadiense, pero ha estado en Japón y ha sido sumo. Ha sido jugador de sumo, sí. ¿Qué dices? Sí. Un tío que ha sido jugador de sumo haciendo de el marido del hermano. Hostia. Y es un poco como pues el hermano supera un poco su propia homofobia y acepta al marido de su hermano como su marido. Como familia en una serie corta de 4 episodios. Y luego hubo otra serie que se llamaba La familia de al lado se ve rara, que son pues eso, 4 familias que viven en un mismo
edificio y pues habla de la familia en Japón, es como muy social en ese nivel, ¿no? Y uno de ellos pues es gay. Y esa serie estaba hecha con colaboración de una asociación LGBT. Entonces, bueno, pues ha habido como poquito a poco en Japón están apareciendo como estos personajes gays más a menudo, sí. Tienen un poquito más de protagonismo, ¿no? Y hay varias series que han salido y tal. Eso, Japón. Tailandia están capitalizando, pero un mogollón, en la idea de, pues eso, las parejas imaginarias es lo que más vende. Entonces le dan. Por ejemplo, la GMMTV tenía 4 principales parejas que vendían mazo, que eran el Of-gun, el Tae-nyu, el Bright-win y el Chris Sing-to, porque pones los nombres de los 2 actores juntos y ese ya es tienes el nombre de la del pareja. Sí, y luego lo que pasa es que algunos de ellos ya se han ido y luego ahora tienen nuevos, entonces bueno, la cosa va evolucionando, ¿no? Y luego hay muchas otras compañías que también están un poco siguiendo un modelo similar, como TV Thunder, Nada Bangkok lo hacía también, aunque pero Nada Bangkok ya no existe. Qué triste. Sí, Mandy Channel, Me Mind Why, el Wabi Sabi. Entonces, bueno, hay como muchas que están haciendo sus propias series, algunos actores pasan de ser actores a ser productores de series BL y ese tipo de cosas, o sea, son los que más producen, son la máquina que echa humo de lo mucho que está produciendo, ¿no? Sí. Y tienen como un río constante de contenido, ¿no? Y bueno, pues de vez en cuando intenta innovar. Últimamente, o sea, ya dejó atrás los universitarios y se dedica a... Estamos ahora mismo en un momento en el que se dedican a explorar como algo temas más nuevos, ¿no? Están explorando mafias, están explorando el fin del mundo, están explorando dimensiones paralelas. Office work. Sí, trabajadores de oficina, varias cosas, ¿no? Están y como... además están metiendo... Uh-huh. Sí, y además, o sea, y esto como con Japón, están empezando, o parece ser, espero que este sea la tendencia, espero que y creo que vamos, esperar que la tendencia es que, como en Japón y en Tailandia, empiezan a, como tanta gente está incluida, que es LGTB, en la producción de estas series, está capitalizando en estas series, pero también se están volviendo a veces más LGTB, incluyen más cosas realistas. Eso es. Sí, o sea, son muy... O sea, como hay tanta gente LGTB involucrada, hablan de la legalización del matrimonio homosexual, sí. Sobre todo hablan de eso, luego hablan, pues eso, de que no hay que criticar, que es normal, no sé qué, me hace muchísima gracia porque a veces hacen el comentario de que ya estamos en el siglo XXI. Siempre, me encanta. O dicen que ya estamos en 2022 y dices, joder... Sí, o sea, y tal. Entonces es esto que decíamos antes, ¿no? De esta especie como de sociedad idealizada. Crecimiento. De lo que nos gustaría que fuese. Pero ¿no? Es un crecimiento que estamos viendo. O sea, que se están juntando y se están como volviendo las líneas un poco más borrosas entre lo que es LGTB y BL. Y BL como tal. Sí, va muy de la mano en Tailandia. Además, el BL en Tailandia tuvo algo de impacto en la ley de... ¿Matrimonio homosexual? Matrimonio homosexual, uh-huh. Sí. ¿Lo tuvo? Porque... O sea, como que hubo... Sí. O sea, porque de lo que he visto, sí. Hubo protestas, pero... O sea, al final no pasó. No pasó. Al final no pasó. No. Pero a través del BL mucha más gente, o sea, aceptan más ese lado de pues la gente LGTB, del colectivo LGTB. Entonces como que ya no les chirría tanto ver una pareja gay, por ejemplo. Sí, y luego... Sí que tuvo mucho empujón, o sea, no cambió la mentalidad para cambiar la ley, pero sí que como que estaban a punto de legalizarla, creo. O sea, fue como... Sí, casi pasa. Sí, pero mucho de ello fue por el BL. Sí, o sea, creo que fue muy frustrante para los activistas LGTB cuando no pasó. Sí. Y luego además que cuando estaba todo esto pasando estaban los actores también promocionando el tema, estaban diciendo en plan de matrimonio para todo el mundo, no sé qué tal, o sea. Sí. Hay algunos que son muy guays. Luego algunos de los actores son gays también, o sea. También. O sea, que en plan, aunque lo capitalizan muchísimo, sí que están intentando empujar a través de pues estos medios como la legalización homosexual y todo eso. O sea, que no es solo para dinero, o sea, sí que están intentando hacer algo social, yo creo. Sí, hay un movimiento social escondido dentro del BL, se podría decir, ¿no? Sí, pero bueno, eso es Taiwán. En Taiwán es un caso especial porque Taiwán es el único país de Asia, creo, que tiene legalizado el matrimonio homosexual. Entonces, Taiwán es muchísimo más
LGTB que BL. O sea, sigue siendo BL, pero tiene ese lado que es como mucho más fiel al lado LGTB, ¿no? Se podría decir. Sí. Empezaron haciendo una serie de sagas, como tenían esta saga que se llamaba History, que a lo que se dedicaban era queremos hacer una saga que acabe bien. Un poco te garantizaban... Y con parejas muy variadas. Sí, te garantizaban el final feliz y ese tipo de cosas, sí. Y luego, o sea, generalmente, o sea, de todas las series asiáticas que salen, cuando Taiwán saca una serie que está bien, está muy bien. O sea, se nota como... Están como más maduros en ese aspecto, se podría decir, ¿no? Sí, están mucho más maduros. Por ejemplo, las de History tienen mucha variación, pero por ejemplo, una de las primeras temporadas creo que tiene como un matrimonio, o sea, como que un señor que está casado, ¿no? Y tiene una hija. Sí, o sea, bueno, él estaba casado y tenía una hija y al final se casan. Se casan, entonces eso ya lo tiene, o sea, que eso como que ya existe, ¿sabes? En plan, en Taiwán te dicen, vale, y se casan, genial, y sigue ahí la vida. En Tailandia dice, nos casamos, y dicen, pero no podemos, no es legal en Tailandia. Y dicen... Sí, efectivamente. Bueno, no pasa nada, o algo así. En un futuro algún momento será. nos casaremos. O hacemos como que nos casamos. Pero, o sea, es muy gracioso porque últimamente sale mucho lo de qué pena que no sea legal en Tailandia. Literal. O sea, es que cuando digo que hay como movimiento social, lo hay, pero es que además no es nada sutil. Para nada. Es un call-out. Luego tenemos China. China, que es la excepción. China es la excepción, porque China... Que ha hecho lo contrario. O sea, China en su día, tenía películas y series BL. De hecho, había una que era muy popular, que se llamaba Addicted Heroin, que fue cancelada en medio de su producción por la censura. Sí. Que, o sea, justo en un momento dado decidieron que iban a censurar a lo homosexual de la tele. Entonces ya no se puede decir, no se puede hablar del tema, no se puede mencionar. Entonces pasamos de una especie de historias trágicas constantes a adaptación de novelas, que en las novelas sí que se puede poner a homosexuales, al parecer. Entonces se adaptan las novelas, pero le quitan todo el lado sexual, homosexual. Sin embargo, dejan el amor y la devoción, sí. ¿vale? O sea, no se declaran amor romántico, pero se declaran amor. Efectivamente. O sea, se dicen cosas como te seguiría hasta el final del mundo. No sé qué, las novelas chinas así se llaman danmei, y entonces pues, o sea, es una especie de bromance intenso que lo flipas. O sea, de hecho, llega hasta... Las novelas se llaman danmei, las series se llaman dangai, ¿no? Entonces en las series dangai, básicamente, se dedican a decir, es que me moría por ti, no sé qué. O sea, no es gay, pero es casi más gay que lo gay. Sí, o sea, es como... Tiene un subtexto, pero que es muy claramente gay. O sea, que están como enamorados. Lo que pasa es que no pueden explícitamente decir que están enamorados y no pueden, entre comillas, y no pueden enseñar escenas donde los dos están haciendo... No hay una escena donde se besan, no hay una escena donde hay sexo, eso nunca lo va a haber en China. Creo que de hecho, de lo último que oí, que está como aún peor y que están empezando a no poder enseñar hombres afeminados incluso. ¿Qué me estás contando, Dios mío? Porque no va con la imagen de China ahora mismo. Es muy intenso esto. Sí. Por Dios. Anyway. Así que a saber cómo evoluciona esto. Sí, China es una constante... Es interesante de observar porque están... Madre mía. Anyway, sigamos. En Corea... Lo que pasa en Corea es interesante también porque en el caso de Corea tienen una población cristiana importante. Entonces tienen un poco un dilema de que por un lado saben que venderían muchísimo porque los coreanos es que tienen, digamos, un sello de calidad que falta un poquito, ¿no? En lo BL, aunque cada vez nos vamos acercando más, hay un sello de calidad coreano que nos falta, ¿no? Pero tienen, o sea, hay muchísima crítica hay muchísima homofobia, muchísima crítica de lo homosexual. En el mundo idol no se sabe de nadie que sea homosexual, pero bueno, sabemos que hay homosexuales en el mundo idol, pero, o sea, ese tipo de cosas. A ver. Entonces, bueno. Sí, la cosa es que si un ídolo sale... O sea, como Holland, por ejemplo, Holland sí que es gay y él sí que lo dice, pero mira cómo está medio tapado por toda la prensa, o sea... Sí, nadie habla del tema. Yo creo que la gente que les sigue, y además cuando descubrieron que él era gay, o sea, las productoras o lo que sea que iban a hacer su music video, creo que le dijeron... Que no. Pues no. Entonces se lo tuvo que financiar todo él. Sí. Su MV y todo, sí. Importante. O sea, ese es el nivel...
Sí, ese es el nivel al que hay homofobia en Corea, o sea, es muy intensito. De hecho, tú tienes una historia, en plan, tú Sí. fuiste a Corea y coincidiste con el orgullo. Se dio la casualidad de que era el fin del orgullo gay. Y yo estaba haciendo Coreavisión, tour de Corea en autobús, y pues pasamos por esta plaza en donde de repente está todo el mundo porque es el orgullo gay. Total, que me bajo del autobús y digo, bueno, vamos a ver qué pinta tiene esto. Estaba todo cercado porque se estaban preparando para la protesta. Y estaba así cercado y con la policía. Y alrededor había una serie de gentes, de grupos cristianos, con tambores y con paneles de ser homosexual es un pecado, no sé qué tal y cual. Y parecía un poco una competición de ver quién hacía más ruido, porque en la zona del orgullo gay tenían la música a tope. Entonces era como, o sea, si estabas dentro del orgullo gay no oías los tambores. Y si salías de ahí oías los tambores mogollón. Entonces es una pelea intensa. La cosa está complicada. Pero aún así, Corea ha decidido que va a intentar hacer BLs, entonces lo hace de manera segura, ¿no? O sea, son producciones muy pequeñitas y son miniseries de, por lo general, 8 episodios de 10 minutos que luego se pueden convertir en una película. Sí. Y recientemente están haciéndolas un poquito más largas, pero todo sin arriesgarse demasiado. O sea, todo está como muy cerca. O sea, los actores no repiten. Sí, porque tienen miedo de si les asocian a ser homosexuales, como que ya, en plan, pierdes tu estatus, digamos, o sí. Es intenso. Sí, pierdes más de lo que ganas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la situación. Pero de vez en cuando sacan series que están muy bien. Porque claro, o sea, empezaron en 2018, creo. Sí. Y ya llevan unos añitos y aunque todavía no han llegado al nivel de producción de Tailandia porque les queda. O incluso de Japón. Sí, pues sí que están haciendo varios y de vez en cuando sale alguno que está muy bien, como Semantic Error o Light on Me. Superbueno. Y ese tipo de cosas. Sí. Controversia de, en plan, vender cosas que son BL o no. Por ejemplo, hay un grupo de K-pop que se llama Only One Off, que creo que su concepto literal es BL, porque sus MVs todos son como historias románticas entre dos hombres y de hecho las coreografías son muy sexuales, muy, en plan, a punto de dar un beso a otro miembro, cosas así. No sé si... Sí, alguno he visto, pero sí, o sea, están ahí como que hacen cosas, pero como que están muy limitados por la situación social, ¿no? Pero bueno, entonces, Vietnam y Filipinas. Empiezo por Vietnam porque es más corto. Vietnam tiene el meñique del pie entrando en la industria del BL. No tienen nada de dinero de producción y está todo, la mayor parte de los BLs vietnamitas están producidos por una sola productora y en todos el protagonista es el mismo actor. Es totalmente. Entonces, pues de momento pues la calidad que tienen no es maravillosa, pero bueno, hay alguno por ahí que pues están ahí, están empezando, entonces bueno, sí. A ver a dónde llegan. No es la primera vez que hacen contenido BL, o sea, alguna que otra vez ha habido alguna que otra serie con alguna pareja sí, o película, sí. Pero están así como empezando, ¿no? Y luego Filipinas es otra situación diferente también, porque también es muy religioso, también tiene muchas limitaciones sociales y políticas. Sí. Pero lo que pasó en Filipinas es que en la pandemia empezaron a popularizar las series grabadas en pandemia. Entonces, pues por ejemplo, salió esta que se llamaba Game Boys, que es la que tuvo más éxito, y estaba todo grabado, o sea, todos los actores grababan desde sus propias casas, y pues por un lado muy interesante por la manera de grabar, y por otro lado pues hicieron una historia BL muy, muy cookie. Sí. Y luego además se nota mucho que tienen una mayor calidad de producción porque tienen mucha influencia americana, y es como un poquito más... Sí, también tienen producción problemas. Cuestionable. Pero está un poco... O sea, pero por ejemplo sí que usan una especie de manera de contar historias más occidental que asiática. Eso es verdad, eso es verdad. Es un estilo más occidental. Entonces es un poco... Está como ahí entre medias, ¿no? Y la verdad que tienen un par que están bien. A mí mi favorita es Hello Stranger. Está muy bien. Hello Stranger me gustó mucho. Y la de Gaia, esa película también me pareció muy buena. Gaia, esa película es maravillosa. Haremos un episodio sobre Gaia, esa película. Es ¡buah! A nivel de contenido LGTB de mis favoritos. Pero bueno. Sí. Entonces, eso es un poco el panorama actual del BL en los distintos países que lo producen. Pero claro, aquí estamos hablando de este género que obviamente tiene antis, tiene haters. Sí. Tiene gente que lo critica mucho. Porque está producido por mujeres, porque no es realista, porque tal, ¿no? Entonces, la mayor parte de las críticas tiene que ver con la falta de realismo y la demográfica que lo consume. Entonces, como hemos hablado antes, de las fuyoshi. A todo esto también existe el término para los chicos, ¿vale? Que es fudanshi.
sea, fuyoshi es la chica, fudanshi es para chicos. Entonces es eso, es como... Al principio, o sea, que era un insulto, es un insulto. Era un insulto, mejor dicho. Ahora lo han retomado. Sí, o sea, otra vez, hay pero... quien hay quien lo reclama y hay quien lo rechaza. O sea, porque depende mucho de cada persona. En general, yo lo que he visto mucho en internet de la gente que entra en el BL es que a las fuyoshis hay que odiarlas porque son mujeres que fetichizan relaciones homosexuales, pero en realidad son homofóbicas o yo qué sé qué y no sé tal. Cosa que yo creo que tiene mucho malentendimiento de lo que es el género. Sí. Porque se mezclan distintas épocas de lo que ha sido este género a lo largo de la historia, ¿no? O sea, sí que ha habido una época en la que lo que se creaba en el BL era muy poco informado, ¿no? O sea, muy ignorante. Sí. Pero eso ya no es la realidad en la que vivimos y hay que tener en cuenta de lo que hay y lo que no hay. Mucha gente de la que consume el BL empieza consumiendo BL a los 11, 12 años. Pues eso, la gente que tiene 11, 12 años, pues igual dice gilipolleces, pero hay que dejarles el espacio de poder crecer, de aprender, de evolucionar, ¿no? Entonces, no sabes quién puede estar consumiendo este tipo de contenido. Puede que sean niñas de 12 años o puede que sea una señora de 30 o otra de 50, ¿sabes? O sea, la mayor parte de la población que consume esto está, pues eso, entre los 15 y los 30 sí. Más o menos. Sí. Luego sigue habiendo gente que lo consume más allá de los 30 y ha habido gente que lo consume antes de los 15. O sea, yo empecé leyendo ya hoy cuando tenía eso, 11, 12 años, y yo era el tipo de persona que decía, lo sé todo sobre el sexo homosexual, hay uno que es más femenino, hay otro que es más masculino, y funciona así, y funciona así, y no sé cuántos y tal. Luego más tarde te enteras de que, pues, que lo que creías que sabías a los 11 años, pues te equivocas mucho y te das cuenta y vas aprendiendo la vida. Como cualquier persona normal. Efectivamente. Y dices, no, la gente homosexual es gente como cualquier otra. Los amores tóxicos son tóxicos y hay que mantenerse alejado de ellos. Y, ¿sabes? O sea, pues evolucionas de que el chico malote ya no lo quieres en tu vida, pues evolucionas de que los homosexuales son un nuque y un seme. ¿Sabes? Pues como cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco lo quería decir porque siempre que veo a la gente criticando el tema de las fuyoshis es como teniendo muy poco en cuenta de que ya no estamos ahí, ¿sabes? En que plan, no están informados que el BL ya también. no es eso. Pero también es sí, o sea, es mucho de cosas que ya no son parte de la realidad de lo que es el género hoy en día, ¿sabes? La cosa es que yo creo que sobre todo es porque no han entendido para qué se usa este género. Eso. O sea, es un género creado por mujeres para explorar cosas de mujeres, y como hay tanta homofobia y tanto machismo, las mujeres pueden explorar cosas como el amor, el sexo tal, es a través de dos hombres, pero porque sabes que los hombres en general, los hombres heteros, no lo van a mirar. Eso. Tiene su sentido, es como un espacio donde tú sabes que el género opuesto realmente no lo va a mirar. A ver, si eres gay, lo que sea, seguro. O bueno, maybe. Pero no, o sea, a lo mejor. La gente que puede, o sea, porque dentro de lo que es el mundo heterosexual, las mujeres buscan relaciones de igual a igual y buscan un entorno seguro para poder explorar su propia sexualidad. El porno no es el sitio más seguro para explorar tu sexualidad. Efectivamente. De hecho, es lo contrario. Sí, y luego, sobre todo, si tienes problemas a la hora de explorarlo con otra persona, ¿no? Sí. Entonces, cuando quieres explorar tú solo, el BL es un sitio al que la gente acaba yendo mucho. Sí. Porque puedes identificarte con cualquiera de los dos. Efectivamente. Puede ser el uno o el otro, puede ser quien te dé la gana. No hay personajes femeninos con los que te sientas obligado a identificarte o con el que... O sea, yo, por ejemplo, una de las razones por las que leo BL es porque no soporto a las mujeres en las historias heterosexuales. Porque es que se enamoran y se vuelven idiotas, ¿sabes? Y no lo soporto, o sea, de verdad. Y hay muchas veces que están mal Basta escritas. Qué raro, porque... Sí, entonces... Es como que la gente pierde su cabeza y no saben escribir mujeres en general. Porque como desde una edad tan joven te educan como para sentirte identificado con los hombres, pero no necesariamente al contrario. O sea, que los hombres se sienten identificados con las mujeres. Y tampoco ayuda que si la mujer que tú has escrito, en vez de escribirla como un personaje más, da igual el género, la tienes que hacer sexy, la tienes que hacer unidimensional y tienes como que representar a todas las mujeres del universo en un personaje que es imposible. Sí. Entonces, nada, que es mucho más fácil hacer dos hombres, que tú sabes que en la sociedad, una sociedad patriarcal, hay igualdad, ¿sabes? En plan de condiciones de dos hombres, y que en plan, pues bueno,
no tienen tantas constricciones, limitaciones. Eso. En general. Eso es. Estoy de acuerdo, sí. Por ejemplo, lo que decías tú antes, el que las mujeres en los cómics no podían enseñar más de X, yo qué sé, trozo de pierna. Eso es una restricción mega grande versus a los hombres que te los puedes dibujar desnudos y ya está. ¿Es esto correcto? No, pero en plan es la única manera donde tú puedes encontrar un espacio para poder describir o hacer cosas que no podrías hacer en otros medios o con otros géneros. Sí, entonces es que ese es uno de los aspectos principales de por qué el BL existe, o sea, es que hemos visto a tantos personajes masculinos que nos da igual lo que les hagamos, ¿sabes? O sea, es que puede ser no fiel a la realidad que nos da igual, ¿sabes? Entonces por eso el BL es como más palpable que una historia heterosexual, porque en la historia heterosexual estás en plan pensando en si la mujer es coherente, si te toca la moral, porque es como, ay, es que soy una mujer. Ay, no puedo enseñar en plan X cosa porque si no soy, o sea, te consideran como una puta y entonces pues, joder, en plan entra la moralidad. O le haces un cabedón a la chica y la chica está, o sea, eso es como una chica como fuerte, independiente, le hace un cabedón y está como, ay, Dios mío, oh Dios mío, me tiene atrapada contra la pared. ¿Sabes? Es como, por favor. Obviamente, este género tiene sus pros y sus contras, o sea, esto sería Obviamente. Un pro sería que tú puedes hacer lo que quieras con los personajes, pero un contra es que no estás representando mujeres y no estás intentando como hacer que las mujeres que se representen estén bien hechas. Claro, o sea, no hay casi mujeres en el mundo del BL, que es, o sea, es como... No, incluso en general, me refiero incluso fuera del BL, que dices, voy a intentar trabajar para que haya representación mejor de las mujeres fuera de, o sea, en el resto de géneros, no necesariamente con BL, es un problema. O sea, si lo piensas, si solo ves hombres todo el rato, pues es como no hay cero representación de mujer como tal. Si no ves una mujer bien escrita, es difícil sentirte identificada con ella, yo creo, no sé. Sí, no, es que eso es un poco lo que pasa y por lo que mucha gente acaba yendo al BL. Claro. Luego, una cosa que está pasando últimamente, por ejemplo, es que está como naciendo a nivel de series el GL, que es como el BL pero con mujeres. El Girls Love, que se llama. Pero, por ejemplo, dentro de todo este movimiento de crítica hacia el BL, sí, en Corea existe el movimiento que se llama Living BL, que es dejando el BL. Y que sigue un poco esa línea de es que el BL tiene tantos fallos que tenemos que dejarlo, tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que el Living BL le pasa lo que decíamos antes, que le falta un nivel de comprensión de lo que es el género y de lo bueno que tiene el género. Y no hay nada que puede sustituirlo ahora mismo. Eso es. O sea, y sobre todo que déjalo evolucionar, o sea, no es perfecto, pero está evolucionando, o sea, lo que es el BL ahora y lo que era hace 6 años no tiene nada que ver. Entonces, lo que pasa... o sea, yo estoy muchísimo más contenta de donde estamos ahora que donde estábamos hace 5 años. Pero, o sea, hay que intentar empujarlo hacia la buena dirección. Claro, es coger un género que de primeras es bastante terrible hasta cierto punto, pero tiene un propósito y ir mejorando ese género y mejorando en plan la representación y mejorando las historias y cambiando las cosas que son problemáticas. Sabiendo esto, sabemos que hay un montón de... hay muchos argumentos, violaciones, tienen violaciones o representan algo de alguna violación. Eso es un... Sí, a ver, es que eso es complicado. O sea, estamos ya metiéndonos en lo que son los distintos tipos de... O sea, estamos ya entrando en un tema concreto de tropos, clichés y tal, repetitivos, o sea, que salen mucho en el BL, ¿no? Entonces, pues el tema de la violación, pues por ejemplo, o sea, esto yo he leído a gente académica sobre el tema porque hice en su día un trabajo, un TFG sobre el tema. Pero básicamente es un tropo que se llama la violación por amor, ¿no? La violación por amor... Hay 2 tipos. Sí, bueno, eso es en Tailandia. O sea, los 2 tipos... En Tailandia tienes 2 palabras para violación. Uno que significa violación, en plan de alguien que viene y que te viola. Y el otro que es un poco ese rollo de es una violación, pero lo hacían con amor, entonces no pasa nada. No, eso no me refiero a eso, me refiero a, o sea, ¿quién viola? O sea, si es un tercero o si es la misma... Ah, sí. No, pero bueno, o sea, tiene que ver, ¿eh? O sea, lo creas o no, tiene que ver. Vale, sea, en plan está la violación mala, la que criticamos, la que tal, y luego en Tailandia de verdad que tienen estas 2 palabras, o sea, está la violación mala y la violación como buena, ¿no? Que es como es una persona que te quiere y expresa sus sentimientos violándote. Es terrible, eso sigue siendo violación. Sí, pero bueno, o sea, yo qué sé, tío, no sé suficiente sobre la cultura tailandesa para saber por qué tienen estos 2 términos, pero eso sí es una cosa que pasa, o sea, es como que a veces la violación se usa como una violación de alguien que viene a violarte y te salva tu
tu héroe, protagonista, lo que sea, y otra es el héroe protagonista está tan frustrado, no consigue expresar sus sentimientos que pues se fuerza sobre ti y es como una especie de... es agridulce, ¿no? Porque se está forzando sobre ti, pero a la vez hay como mucha intensidad de sentimientos y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que esto de dónde viene? Viene de que mucha gente que usa el BL para explorar sus propios traumas sexuales y cada persona que ha vivido un trauma lo gestiona de manera distinta, ¿no? Entonces hay quien no puede soportar ver la mención del trauma y hay quien necesita como reescribir su trauma, ¿no? O como, pues por ejemplo, me iban a violar, pero llena uno y me salva. Aparte de que si alguien te viene y te salva, y esa persona que te viene y te salva del violador o lo que sea, y te sigue aceptando como persona que ha sido violada, ensuciada, lo que, ¿sabes? Ese concepto es como que te estás aceptando o estás viendo que otra persona te ha aceptado aunque te haya pasado una cosa tan terrible. Eso que a lo mejor en sociedad, pues, no sería aceptable. Por ejemplo, en Corea, en el siglo XVIII, si raptaban a una mujer que era virgen, asumían que esa chica, si volvía, ya no era pura y nadie podía casarse con ella y los maridos intentaban divorciarse de ella porque ya no era... estaba sucia. Sí. Entonces está un poco... o sea, el BL se ha usado mucho como lugar para lidiar con estas cosas también, ¿no? Entonces, por eso aparecen mucho este tipo de cosas. Pues la violación es que es muy presente, sale muchísimo. Y tiene eso, tiene el lado, por un lado que te salven, por otro lado que a pesar de que te hayan violado y estés como sucio, corrupto, lo que sea, te quieran. Y luego pues el lado fantasioso de como es la persona con la que vas a acabar, pues la incapacidad de comunicación verbal, entonces pues comunicación física, ¿no? Sí, aunque claramente a ver, claro, aquí... uno de ellos es muchísimo más problemático que el otro. Sí, claramente. Vamos a dejarlo muy claro. Claramente. Es verdad. Sí. Entonces, ese es el tema. O sea, el BL no creo que vaya nunca a dejar de ser problemático, pero porque es este espacio para explorar estas cosas, en donde para cada persona es distinto. O sea, hay quien necesita verlo así y hay quien preferiría no verlo nunca, ¿no? Entonces, es como... hay mucha gente en este mundo y lamentablemente no todo el mundo va a estar contento con todo. Y luego yo no soy experta en el tema, pero hay una señora que se llama Akiko Mizoguchi, que es escritora, o sea, que es investigadora sobre el BL a nivel académico y se dedica, pues eso, a estudiarlo y es la experta sobre el tema de la violación y lo explica muy bien en sus escritos y demás. Sí. Dejaremos un link a una entrevista que hizo con otros especialistas de otras regiones de Asia sobre el BL. Ella tiene su especialismo en Japón y las violaciones dentro del BL y pues hay otros especialistas como un señor gay que habla sobre Tailandia y el BL Tomás Baudinet. Y luego una chica y otra chica de Filipinas que habla sobre pues el BL en Filipinas. Sí, la verdad que es muy interesante. Y BL generalmente, o sea, es un género que todavía le queda mucho por explorar y yo creo que tiene mucho potencial, sobre todo como vía para normalizar dentro de las sociedades asiáticas la comunidad LGBTQ+, y sobre todo también es un sitio en donde se puede explorar todo esto. El propósito de esta serie es explorar todo este aspecto de la sociedad humana, ¿no? De género, de amores, de sexualidades y tal, que no se explora tanto en Occidente y que por lo general cuando se explora cae mucho en clichés y no hay nada como atrevido que se salga dentro de todo esto, ¿no? Sí, y que no son de romance. Eso es. Luego obviamente tiene sus fallos, como por ejemplo la relación entre el K-pop y el BL es un poco problemática porque la cultura del ship es muy intenso, además todo pasa por internet, entonces pues claro, ahí se complica la cosa y además están, o sea, muchos actores, muchos idols que han caído en el olvido, sí, o sea, muchos idols que han como caído en el olvido, entre comillas, usan el BL como para recuperar popularidad, pero a la vez es como, o sea, o sea, yo encuentro que es peligroso juntar el K-pop y el BL porque entonces esa línea de la fantasía y la realidad se vuelve todavía más difusa, ¿no? Sí. O sea, es una especie de live queerbaiting, que yo no sé si eso es buena idea, especialmente cuando tu industria, especialmente en Corea, si tu industria y tal, estás usando esto capitalizar sobre gente joven, pero luego tienes un mensaje súper, o tu país tiene un mensaje súper en contra de la homosexualidad, bueno, y la comunidad LGTB y cosas así. Eso o sea, es una... Sí. Es problemático. Sí, luego además, pues por ejemplo, en Japón le pasa algo un poco parecido, pero no del todo, que es que Japón es como un paso adelante, 2 pasos atrás, ¿no? Es como hacen una serie que está bien, avanzan un poco, pero luego vuelven a caer en los mismos clichés que estaban dejando atrás y vuelven a recuperarlos, entonces pues volvemos a las dinámicas de
los 2000, de los 90, ¿sabes? Y entonces todo lo evolucionado por Tailandia, como que Japón no lo adopta porque como es un mercado muy cerrado y no sé qué. Entonces, bueno, pues tiene ese tipo de cosas. Luego, además, mucho de esto ocurre en internet, entonces hay mucha toxicidad en el fandom, hay mucha gente que está como... Hay mucha división entre la gente LGTB que lo consume y la gente heterosexual que lo consume, que casi como que no puedes ser heterosexual y consumir contenido BL, ¿no? Porque si lo haces eres fetichista, ¿no? Madre mía. Eso y no ese lo tipo sabía, de cosas, ¿no? pero bueno saberlo. Pues, o sea, es como una sensación general, o sea, no es nada concreto, pero es una sensación general de cuando estás en internet, de que, pues eso, como mucha gente está entrando al BL, pues ha entrado o en 2016 o en 2020, pues es que ¿qué saben de los últimos 40 años de BL? Nada. ¿Sabes? Sí. Y la gente que más sabe es la que no hace ruido en internet, ¿no? Entonces, claro, la mayor parte del ruido viene de, pues eso, jovencitos LGTB que no saben mucho de la vida, que empiezan a descubrir esto y entonces descubren que existía esta cosa llamada fuyosis y entonces dicen, las fuyosis son lo peor, si eres hetero y consumes esto eres una fuyosis y eres horrible, fetichizas, ¿sabes? Es como, a ver, no, aquí cada cual, porque yo qué sé, igual hay quien necesita ese espacio para explorar su propia sexualidad, o sea, hay mucha gente heterosexual, muchas mujeres heterosexuales que exploran su sexualidad. Y que luego a lo mejor no son heterosexuales. Luego igual no son heterosexuales, pero hay quien sí que es heterosexual all the way, o sea, hay mucha gente que luego resulta ser un cierto nivel de queer, ¿no? Sí. Pero porque es un poco como el sitio para explorar todo lo que tiene que ver con el tema romántico, sexual, tal como he dicho antes, vamos, me estoy repitiendo. Me pregunto si también es un espacio, o sea, no solo a nivel romántico y sexual, sino también... Me pregunto si también están rompiendo barreras en el sentido de cosas culturales, o sea, sociales, socioculturales, más allá de solo eso, por ejemplo. En Tailandia hablan mucho de la prostitución, por ejemplo, o la corrupción de policía, que son corrupción de policía que tiene que ver eso con amor entre dos hombres, ¿sabes? Sí. O sea, también pasa mucho que en Tailandia hablan mucho de manera sutil de los problemas sociales que tienen, porque tienen muchos. Por ejemplo, hay una cosa que hacen una cosa buena que hacen los actores de BL es que, pues, por ejemplo, promocionan todo lo que... O sea, las asociaciones LGTB usan a estas parejas para promocionar sus avances sociales, ¿no? Por ejemplo, está el First Cow, que son los protagonistas de una serie que salió este año que se llama El Eclipse. Sí, buenísima esa serie. Estuvieron en la Cruz Roja. ¿Cruz Roja? Estuvieron en el día del SIDA, estuvieron en un evento organizado por la Cruz Roja tailandesa. Ahí para promocionar, pues eso, concienciación sobre el SIDA y demás, ¿sabes? Y estaban ellos ahí promocionando. También hay que decir... ¿sabes? Pero no promocionando su serie, sino promocionando lo que estaban haciendo, ¿sabes? Pero es una manera de como llevar la luz, llevar el spotlight a donde interesa llevarlo a nivel social, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que pasa en Tailandia es que hemos pasado de estas series que se ven mucho, son como series que se transmitían pues eso a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, este tipo de cosas, y sin embargo ya se han hecho dos lakorns, que son las series dramáticas tailandesas de toda la vida, en donde los protagonistas son homosexuales. Y son homosexuales, ¿eh? Y de hecho lo pusieron en los canales de la tele, en plan a las 8 de la tarde, cuando la gente todavía está viendo la tele. Y tuvieron muchas críticas de podéis hacer lo que os dé la gana con vuestras series ya hoy, pero no pongáis, o sea, ¿por qué hay que ponerlo a una hora en la que los niños lo pueden ver? ¿Sabes? O sea, que sigan teniendo homofobia, pero que poquito a poco la cosa va avanzando, ¿no? También estaba pensando, y esto es un poquito relacionado, pero no, me he dado cuenta que en un montón de series, cuando van a tener como relaciones sexuales, sacan un condón, y eso en el occidente nunca lo había visto antes. De hecho, es bastante chocante. No sé si te ha pasado a ti eso. No, hija, yo es que llevo consumiendo BL tanto tiempo que ya no sé lo que se hace en occidente. En plan, no, pero te lo digo en plan en el sentido de que no me fijo, pero ahora que lo dices sí, o sea, sí que creo que conciencian mucho más, sí. De hecho, últimamente, claro, pero porque es que en Occidente los que producen las historias, o sea, no hay tanta voz homosexual detrás de las cámaras como la hay en Tailandia. Sí. O sea, en Tailandia claramente la mayor parte de los directores son gays. Sí. La mayor parte de los guionistas, vamos, también. O sea, es que todo tokiski. O sea, pero lo gracioso es que, teniendo este contexto de que muchas mujeres ven estas series, es como información que te estás recibiendo a modo medio subconsciente, en plan de usar condones. Y es como...
Pues eso está muy bien. Está súper bien. Y encima te lo hacen en plan sexy, ¿sabes? Te lo ponen en plan de coge el condón y lo abre con los dientes. Bueno, eso no es buena idea, pero... pero por lo menos lo enseñan. No, claro, pero te lo ponen en plan... O sea, no es buena idea, pero te lo ponen en plan sexy, ¿sabes? Como que parte del juego, ¿no? Sí. De hecho, hace poco vi uno que se sacaba los condones y la... ¿Cómo se llama? El lubricante. Eso, el lubricante. Y yo partiéndome el culo, en plan de... ¡Oh! Además era el lubricante de Durex, ¿eh? Es que yo estoy pensando que seguro que el product placement era Durex. O sea... No, porque creo que no enseñaban la marca. Aunque se nota que es Durex por la forma. LOL. Pero sí, o sea, muy, muy gracioso. Y de hecho, o sea, es que lo hacen... O sea, es muy gracioso lo de abrir el condón con los dientes, lo hacen mazo. De hecho, me recuerda... Hay una serie de mafiosos, ¿vale? Son mafiosos. Y entonces en un momento dado, pues uno es como medio capturado / torturado por otros. Es todo muy dark, pero coño, es una serie de mafiosos que te esperas, ¿no? Y bueno, pues acaban diciendo que tienen sexo. Encima sexo consensual. Bueno. O sea, el tío, o sea, la obra de arte que es esto, es sexo consensual y sacan un condón. Y esto en un ambiente de mafiosos, de encerrados en un cuarto porque uno es abusivo hacia el otro, pero tienen sexo consensual con condón. Es consensual, pero dices, bueno, las circunstancias... Bueno... Pero es verdad que sí que dicen, o sea, que dice en plan de no voy a hacer nada contigo a menos que tú lo digas. Y entonces al final dice que sí. Pero... O sea, a menos que tú lo quieras. O sea... Bueno. A ver, que si nos ponemos específicos, igual no es tan consensual. Pero que da igual, sí. Que es una serie, ¿sabes? O sea, en plan... que entonces, la verdad que es gracioso que hayas dicho lo de los condones, porque sí que es verdad que, en plan, están... Lo hacen mucho mazo. Cuidado de enseñarte el condón todo el puto rato. Sí, sí. O sea, es que está muy bien. Pero me refiero que eso es una cosa que tú no ves normalmente en una serie. O sea, se me parece como muy, muy risqué para lo que es una serie occidental en general, o no sé. Sí. Es que tampoco los enseñan en porno, entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo están haciendo mejor que ellos. La verdad que sí, la verdad que sí. Y la verdad que con el tema del consentimiento están haciendo muy buen trabajo en Tailandia. En las últimas series que han estado saliendo le están dando al tema del consentimiento. Sí, notable y la verdad que lo hacen muy mención bien. Para Between Us. Between Us, sí. Te queremos. Reyes del consentimiento. O sea, vamos, alucinante. Pero bueno, nos vamos por las ramas. Pero eso, que hay muchas cosas que están muy bien dentro del BL. Tiene muchos fallos, pero es un género que está en evolución, que es muy interesante y que, como dijimos en el episodio de Bad Body y Heartstopper, claramente está empezando a influenciar a Occidente. Aunque sea porque la gente que crea series ahora en Occidente es lo suficientemente mayor como para haber consumido una cierta cantidad de contenido asiático. Porque Alice Oseman, la escritora de Heartstopper, te digo yo que ha leído BL, sí. Vamos. Esa señora ha leído ya hoy, vamos, me apuesto lo que quieras. Pues eso, es un género que nos apetece traer a la luz del mainstream occidental y que la gente sepa lo que es y de dónde viene y a dónde va, y esperemos que siga evolucionando y que esté muy bien, y espero que entendáis ahora por qué se menciona tanto en nuestros episodios. Como dijimos, nos gusta el romance, sí. Y nos gusta lo asiático y nos gusta la innovación, y el BL tiene todo eso. Efectivamente. Entonces bueno, pues hasta la próxima, Dramadictos. Adiós.